Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Lunes 27 de mayo y pues qué semana la que hemos pasado. Primero que nada agradecerles, oigan, por todo el apoyo que se sintió en redes por el estreno de este espacio. Héctor, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal esta semana de fuertes emociones? Amiga, la verdad es que estoy súper feliz de estar en el segundo episodio de Radio Contexto, que estamos empezando esta semana con información y que está un poco más diversificado al episodio pasado y que aparte tuvimos buenas reacciones al episodio anterior, que la gente le gustó, a nuestros cercanos y a nuestros no tan cercanos también tuvieron una muy buena reacción, muy linda, muy bonita a todo lo que fue este primer paso del proyecto. Y pues lo único malo de esta semana pasada fue el calor. O sea, el calor, que sí. No sé cómo están los chilangos ahorita con el calor, los tapatíos estamos... Hombre, es que... No, o sea, esta ciudad no está diseñada para el calor. No está diseñada para el calor. Esto no es Monterrey, aquí no hay clima, aquí nada de eso. Aquí el puro ventilador y el puro bañarse con agua fría, porque fuera de eso no es una ciudad diseñada para tanto calor. Y sí lo hemos estado padeciendo. Supongo que en Guadalajara han de estar igual o peor. Sí, estamos igual, y es que sí tenemos, o sea, Guadalajara creo que sí está acostumbrada a tenerlo en verano altas temperaturas, o sea, sí hemos llegado en otros años, te estoy hablando hace como 10 años, estar como en 35, 37, pero realmente yo cuando llegué a Guadalajara hace 13 años, 14 años, pues era una ciudad fría, o sea, era una ciudad en las mañanas de 10 grados, o sea, eso es lo que yo recuerdo. Llegué en invierno y luego ya después la primavera fue mucho más tranquila en respecto a lo caluroso, y fue evolucionando, y realmente yo cada vez me convenzo más de que el fin del mundo está cerca, porque de verdad está muy cabrón, muy el caliente calor. Sí, No, o sea, yo creo que ha estado peor yo soy de Tampico, entonces he estado en lugares donde está a 45 grados, entonces no es como que no me impacta ni me espanta tanto, pero sí definitivamente te desgasta y te cansa y te cambia las dinámicas del día. No sé cómo están los chilangos. Yo creo que los chilangos están como los huskies siberianos. Cuando están un poco así, más cuando vas en Metrobús, el calor se vuelve de una cosa. O sea, justamente ayer en el Metrobús me tocó en la noche acá de llover y entonces se siente como ese vapor, pero ese calor, pero el sudor de la gente, el olor de la gente, o sea, sí es complicado un poco como estos días. Y justamente, ese es uno de nuestros temas del día de hoy, junto con, bueno, hablar un poquito de lo que pasó en tercer grado, así es. Vamos a estar reportando la visita de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez a este programa y las reacciones que se generaron. Y pues finalmente un tema más ahí para el contexto, un tema más, pues más ameno. Creo, pues no sé, ni tan ameno. Porque estuvo muy bizarra la experiencia que tuve, me la pasé muy raro. O sea, me la pasé bien raro, sí. Amiga, nos la pasamos bien raro. De Belinda. La peluquita nada que brillanta de Belinda. Parecía draga de... Amiga, parecía draga, pero de las que van empezando. O sea, literal sí, de las que... Vi un tweet cuando salió el tráiler de esta serie, ¿Quién lo mató?, que se acaba de estrenar por Amazon Prime, y donde sale Belinda, que decían que le había pedido su peluca prestada a la Maniwis. Si no saben quién es la Maniwis, búsquenla. Es de cultura gay de inicio de este milenio. Y sí se parece. Sí cultura tiene esa peluca, pero pues bueno, vamos con el contexto de la semana. El contexto de la semana. Pues el pasado lunes 13 de mayo asistió Xochitl Gálvez al programa especial de tercer grado, esta mesa de análisis que pues conocemos, que existe desde 2006 en Televisa, hoy N+.
Y bueno, aquí cada semana se discute los temas de la política y demás, y cada 6 años procuran invitar a las personas candidatas. Y el lunes 20 de mayo asistió Claudia Sheinbaum a este mismo espacio conducido por René Delgado, y donde participan Denise Merkel, Yo Soy Reina, Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento y Genaro Lozano. La verdad, la entrevista de Xochitl pues, pasó sin tanto controversia, o sea, se generó reacciones en redes, pero no tanta. Pero la de Sheinbaum sí generó más reacciones. Sí, Yo pues creo por... que, Ajá. no, que creo que fue interesante. Las dos tuvieron reacciones diversas, pero que creo que al final, incluyendo la de Sheinbaum, pues las reacciones fueron del círculo de personas que usualmente ven tercer grado, ¿no? Sí, No, sí, pero creo que se añadió como otras personas a la conversación. O sea, obviamente quienes apoyan a Sheinbaum o a Xochitl y que no necesariamente suelen ver ese programa, pero sí lo vieron pues, por el hecho de que ellas estaban... O sea, yo vi ambos, por rigor, por compromiso, vi ambos. claro, no, yo también. Y bueno, es que bueno, aquí hacemos nuestra tarea, aquí se hace nuestra tarea y, y creo que hay preguntas que fueron muy similares, ¿no? O sea, por ejemplo, temas como si aceptarían el resultado electoral cualquiera que fuera, cómo ven a quienes no las apoyan, que creo que fue una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, Acerca de cosas como Pemex, la militarización y algunas otras preguntas específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, a Xochitl acerca de esta declaración que había hecho de que los mexicanos nos conformamos con poco, de cuál es su relación con Felipe Calderón, el papel de Maynes en la elección, y bueno, y el papel de los partidos políticos y los líderes que la acompañan. Y en el caso de Claudia Sheinbaum se hicieron tres preguntas como el papel de Arturo Saldívar y estos escándalos que ha tenido, si realizaría una reforma fiscal, cómo castigar la corrupción, la cuestión de la pandemia y este informe que salió de un comité independiente, prisión preventiva oficiosa y una pregunta que evidentemente se tenía que hacer y es acerca de la figura de AMLO, ya si Claudia Sheinbaum resultara electa. Sí, a ver, yo creo que lo más interesante de estas dos entrevistas grupales que son ya un clásico en las elecciones presidenciales de este país, pues fue la manera en la cual se abordaron a las dos candidatas. Creo que a Xochitl se le aborda desde más como un aspecto de, neta, ¿te la crees que vas a ganar? O sea, como que es, ¿Segura? o sea, Ajá. como las inconsistencias de su candidatura, que hay muchas, pero que aparte también es como de, ya acepta que no vas a ganar, No. ¿no? Uh-huh. Y con Claudia, sí definitivamente noté, con ciertos integrantes de la mesa, creo que hubo una cierta tranquilidad en su manera de abordarla. Creo que en casos puntuales, Raimundo Rivapalacio fue el más combativo. Sí. Denise Merker fue puntual en sus preguntas, insistente, incisiva y una reina. Obviamente una reina porque es una reina. Denise Merker no puede hacerlo de otra manera, pero definitivamente es que hay que explicar que estamos sesgados y que estamos en la tarea de que Denise Merker venga a este espacio informativo. Se está haciendo una lucha. Amiga, es que estamos como Adela Micha trayendo Sí. a Ricardo Salinas Pliego. Algo así, Uy, algo así uy, me siento. de Adela Micha diciendo, ya Ricardo, ya vente y hay que contar cosas que aunque la gente se enoje, que no sé qué. Bueno, pues así estamos con Denise Merker. Y Raimundo, es que, a ver, hubo como varias cosas que se cuestionan, ¿no? Si Televisa se está poniendo servil con Claudia, las encuestas indican que Claudia muy probablemente sea la próxima presidenta y que hay intereses de por medio, ¿no? Incluso Sí. Emilio Azcárraga ya estuvo en una reunión con Claudia Sheinbaum en Monterrey. Por lo pronto, en la otra televisora nacional, TV Azteca, tienen los problemas de los impuestos, pero Claudia ya se dio una entrevista a Azteca Noticias. Entonces, a ver, existe una transición de la manera en que se aborda una candidata presidencial, eso es obvio. Existen personas que son más afines al proyecto de Claudia y otras que son más pues sí, anti cuarta transformación. Y yo creo que al final no hubo nada de sorpresa porque Claudia es así. O sea, porque Claudia Sí. sabe navegar ese tipo de cuestionamientos, porque Claudia es tranquila en la manera de decir,
O sea, Claudia te podría estar insultando y diciendo de que te vas a morir y te lo va a decir de la manera más tranquila y sonriente y tú no vas a entender el tono. Entonces, como que yo creo que no se notó un López Obrador en 2012 o un López Obrador en 2006 o 2018 donde decía Serénate Adela o así, como un poco Sí, sí, más, sí. ¿sabes? O sea, como una encrucijada y aquí fue simplemente un encuentro de personas que piensan totalmente distinto al proyecto de la Cuarta Transformación, otras que son más imparciales y otras que están más posicionadas del otro lado del espectro político y Ujú. que creo que al final fue tranquila porque es Claudia, es tranquilo. O sea, Sí. Claudia no se va a agarrar a gritar y así, porque es otro estilo. O sea, no es Sí. López Obrador en ese aspecto. Creo que hubo como confirmaciones de posicionamientos en muchas de las ideas que inquietan a los periodistas justamente en esta mesa. Y al final, pues los signos evidentes de que existe una polarización, pero quiero puntualizar en el tema de la polarización, porque Raimundo Riva Palacio, posterior a la entrevista de Claudia Sheinbaum, menciona en tercer grado que él le parece que esta elección está más polarizada que 2006 y Ujú. personalmente pienso que está sumamente equivocado. O sea, creo que los periodistas piensan que está siendo una polarización mayor porque están expuestos a las mañaneras y porque están expuestos a una Ujú. violencia de los seguidores de López Obrador más directa, pero no es mayor la polarización. Tú vete a la calle, tú vete a muchos puntos y compáralo con lo que estaba pasando en 2006, que yo tenía 8 años y no puedo recordar a la perfección que estaba pasando, Sí, sí, sí. pero definitivamente no se compara en lo mínimo al nivel de adrenalina que estaba generando esa campaña electoral con la que está pasando ahorita. Pero, o sea, de verdad Sí. me parece que hay Ujú. que, y sí hay que matizar, hay unos puntos que sí se muestra la polarización en los medios, pero yo creo que pues están exagerándolo un poco cuando mencionan eso. No sé qué piensas tú. Creo que son diferentes tipos de momentos de la polarización, porque en 2006 era una elección que iba muy cerrada, ¿no? Entonces, como esta idea de confrontación y de tratar de convencer al otro, a la otra, para que moviera el sentido de su voto, para que te diera la razón, tenía más sentido. Y ahora que es una elección, pues donde la diferencia es amplia, pues creo que ese tipo de reacciones no tienen tanto sentido. Lo que es cierto es que el hecho de que existan las redes sociales sí hace que sea más evidente, ¿no? O sea, tú veías los tweets que se pusieron después de tercer grado. Además de que fue tendencia como 2, 3 días, Sí, sí era, o sea, por un lado sí era con todo decir que eran unos serviles y ya se habían venido a Sheinbaum y que habían sido pésimos periodistas porque no habían hecho las preguntas que se debían hacer. Y del otro lado diciendo como de Claudia Sheinbaum les da cátedras a los chayoteros porque los sí, deja callados. Entonces creo que es un nivel de interacción con la polarización que no se había vivido o que no, evidentemente no se podía vivir en 2006, ¿no? O sea, en 2006 a lo más que llegabas era a que les mandaran un correo electrónico a esmas.com, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, no había ese nivel de contacto, pero creo que sí hay un concepto que hoy utilizamos muchísimo y a veces de una manera, no sé, rara, interesante, es justamente el de polarización, ¿no? Creo que sí, a veces sí merece la pena, pues, pues clarificarlo, ¿no? O sea, porque hoy lo leemos como algo malo en sí mismo, pero también sí. creo que hay que reconocer que la polarización a veces sí es un síntoma de una democracia que funciona, ¿no? O sea, y en ese sentido sí me voy como un poquito atrás, porque también puede ser un síntoma de pluralismo, de que los partidos políticos evidentemente sí son diferentes, entonces la gente no cree que todos los políticos de todos los partidos son iguales, y por eso, pues sí, sí ven esas diferencias y sí ven esas opciones, y sí se meten a defender esas posiciones. Y mientras existan esos canales de mediación del conflicto, que son los partidos y que son los propios contrapesos, donde si bien estoy en desacuerdo contigo y te desprecio de alguna manera, pero valido el hecho de que existas como mayoría o como minoría, pues sí. Pero creo que hoy en día lo que se ve
y es como un tema del que se habla muchísimo en círculos académicos y demás, pero también en medios de comunicación, es esto de la erosión democrática y, y que la diferencia de la polarización que se veía antes, porque la polarización no es nueva, la polarización siempre ha existido, en tanto hemos existido como sujetos políticos, sí existió la polarización y ese fue, por ejemplo, el origen de los partidos de masas, obreros y demás. Pero ahora, en este proceso, en estos procesos de erosión democrática, porque no es una cuestión excepcional de México, ¿no? O sea, la mayoría de los países del mundo, sus elecciones se van a momentos de polarización, ¿no? O sea, Estados Unidos, Argentina, eh, España y muchos otros países son ejemplo de esto. Y aquí el punto es que la polarización se usa como una estrategia de las élites gobernantes pues para incrementar la disposición del electorado a tolerar comportamientos antidemocráticos, ¿no? Esta idea de mientras le quiten sus derechos políticos, al contrario, yo estoy bien, porque lo desprecio tanto y creo que no debe existir, entonces yo no me incomodo con que silencien o quiten un espacio o quiten un derecho a quien yo veo como contrario, ¿no? Entonces, Sí, y creo que está orillándose cada vez, siento que se está sintiendo acorralada esta clase media alta y clase alta que, que apuesta por este nuevo proyecto del frente opositor y que es como uh-huh, que es la única opción para salvar al país del precipicio antidemocrático y que cada vez hay estas tías, ¿no? O tíos que están sí, como, pues están a favor de que se menosprecie el voto de las personas que son favorecidas por programas sociales. Justamente, no sé si viste el tuit de Eugenia Lara en Twitter, en X, que uh-huh, mencionaba algo despreciable. O sea, que yo, la verdad, honestamente, me pareció lo más lamentable que he leído de una no candidata, porque uh-huh. existe Kenia López y existen otras personas Gabriel como Lili Cuadri, que sí. podrían estar peor, Existe pero América Rangel también. entonces ella menciona, no soy empresaria, le dije a la chica que trabaja en mi casa, el lunes 3 de junio llega con la tinta en el dedo y se te pagará un día extra. Gana Xochitl y te doy una semana extra de aguinaldo. Pierde Xochitl y las dos nos quedamos sin chamba. Me entendió rapidísimo y como dos emojis De de risa. cagándose. Ajá. No han entendido absolutamente nada. No entendí, No. o sea, se supone que tenían que entender un poco cuando ganó López Obrador en 2018 qué estaba pasando, porque López Obrador generó todo esto que aportaba a un cambio, muchas cosas no sucedieron, fallaron en Ujú. seguridad, fallaron en muchos otros temas. Pero aquí tenía la oposición y sus simpatizantes tenían que entender qué carajos era, cuál era la manera de entender a las personas que estaban buscando este tipo de visibilización y de ayuda social. O sea, yo no soy partidista o sea, yo no estoy tomando un partido en esta elección Ujú. definitivamente, pero ahí es cuando digo, hasta me dan ganas cada vez me dan más ganas de no Sí. votar por esa candidatura, por la Ujú. gente que rodea esa candidatura, porque Sí. es lamentable. O sea, es lamentable que piensen que es normal hacer este tipo de comentarios, que Sí. piensen que es normal que la clase trabajadora no tiene una opinión o no debería tener una opinión porque no tiene educación, porque no vive o no circula dentro del mismo ámbito social que ellas y ellos. O sea, me parece que ya no, o sea, y que no lo van a entender. O sea, yo creo que incluso el día de la elección no lo van a entender. Ya nos estamos yendo un Sí. poco del tema, pero es que es un poco lo que yo me imagino que va a suceder el 2 de junio y va a ser una decepción para ese tipo de personas que van a entender que su mundo donde está Atypical TV con Alasraqui, Alarraqui. Pedro Ferriz, todos ellos son minoría, Sí. son minoría. O sea, es que hay mucha inseguridad y es que no, claro, claro que la hay y claro que es alarmante los casos que han sucedido en las últimas semanas, los conteos los números son pues de miedo. O sea, Sí. sí hay un miedo por la seguridad y sí hay un miedo por el futuro democrático, claro que lo hay, pero no la manera en la que abordan la elección me parece absolutamente equivocada. O sea, creo que están volteando
o están teniendo la peor perspectiva posible para convencer a la gente. Y lo vimos con los videos de Eugenio Derbez y los vimos con el video de este Enrique León, Krause. Enrique Krause. O sea, no entienden, no entienden. Faltan días para la elección y no entienden. No, pero, o sea, no te estás desviando del tema, porque eso también es parte de la polarización. O sea, en el momento en el que crees que el otro sí merecería perder ciertos derechos, ¿no? Esta noticia falsa que ha circulado tantas veces de en Dinamarca quienes reciben programas sociales no pueden votar porque, porque pues obviamente les extorsionan el voto. A ver, un principio de la democracia que afortunadamente hace muchos años se llegó a un consenso de que el voto censitario estaba mal. Y, y como esa es una idea antidemocrática que al final como afectaría al otro, porque mi contrario es quien recibe un programa social y vota por Morena, pues no tendría problema con que perdiera el derecho al voto. Y también del otro lado, ¿no? O sea, podemos hacer símiles del otro lado, no tendría problema con que al contrario le quiten, no sé, ciertas libertades de expresión, que no está ocurriendo porque es el contrario. Y ese es el problema, en el momento en el que tú normalizas actitudes antidemocráticas porque esas actitudes antidemocráticas a quien dañan es al otro. Y en Claro. ese contexto, justamente las élites partidistas, las élites que sí gobiernan, pues tienen muchos más márgenes para tener actitudes antidemocráticas o no dar resultados o... Sí, no dar resultados o no hacer lo que dicen que van a hacer, porque las personas no tienen la opción de cambiarse de bando. Es No, muy costoso cambiarse de bando. Entonces yo puedo gobernar pésimo y yo puedo tener actitudes antidemocráticas también y yo puedo ser un impresentable como Alito Moreno o como Marco Cortés o como otras personas y no va a pasar nada porque estas personas no se van a ir de aquí, no tienen a dónde irse. Y creo que en ese sentido, pues sí es preocupante, ¿no? O sea, porque ni siquiera estamos viendo una polarización en el espectro izquierda-derecha. En realidad, lo que dicen diversas investigadoras, diversos investigadores, y le denominan polarización afectiva, porque no, mi diferencia no está en la ideología, mi diferencia está en la versión al otro, porque se le considera ilegítimo. Incluso ideológicamente puede haber mucha cercanía, pero como es el otro, pues lo desprecio, ¿no? Y lo vemos en los programas, o sea, ya lo mencionaba el programa pasado, en cuanto a política social, todas las candidaturas, las tres, ofrecen programas sociales como instrumento de política social. Y eso habla de una coincidencia ideológica bastante más grande de lo que intuitivamente pensaríamos. Pero como son los otros, sus programas sociales sí compran votos y sus programas sociales sí dañan y sus programas sociales sí generan a gente floja, pero los míos no. Aunque es el mismo instrumento, aunque pueden estar igual de mal diseñados, no. Entonces creo que en ese momento sí perdemos muchísimo porque al final, aunque digamos, es que los otros son los que dañan la democracia, tú también la estás dañando. Entonces creo que sí es un debate muy interesante sí, hacia el final de las elecciones y porque creo que en eso sí tenían razón las personas de tercer grado. Va a haber un día después, o sea, va a haber un 3 de junio y pues veremos qué país tenemos el 3 de junio. O sea, posiblemente va a ser muy similar a este, con el mismo nivel de polarización, con el mismo nivel de desprecio y con el mismo nivel de ceguera de quién es el otro, qué piensa el otro y cómo ve el mundo el otro. Y sí, va a estar interesante ese aspecto. sí, creo que es algo que tendremos que analizar, yo creo que posterior al día de la elección, para Sí, entender qué es lo que va a pasar con la oposición. O sea, sí. porque no importa tanto qué va a pasar con Morena. Morena está bien, Morena va a estar bien. O sea, Ujú. Morena se ve que está, pues es un partido joven, es un partido que está en su mejor momento, podríamos decirlo incluso. Eh, y habrá que ver cómo va a componerse la oposición. Va a haber una refundación de partidos, se van a fusionar partidos, va a existir un cambio en los ideales y en los principios que creo que es necesario para la democracia. Necesitamos renovar un poco el sistema partidista y habrá que ver, como diría la pulguita ampona, habrá que ver qué nos depara después de la elección, amiga. Sí. Temas fuertes.
Y hace mucho calor, entonces por eso nos vamos a ir al contexto que deberían estar hablando todo el mundo, el contexto necesario. El contexto necesario. Amigas, las últimas semanas han estado calientes, de sudor, de mucho, mucho sudor, y es que el calor que estamos viviendo en varias ciudades y varias urbanizaciones del país están siendo extraordinarias, con récords históricos en varios eventos climáticos atípicos y con un calor que está generando sequías en distintos puntos del país, amiga. Pero bueno, algo que queremos relacionar con este contexto necesario del cambio climático y de los efectos que está teniendo en el país es hablar de un evento que sabemos, muchas personas sabemos, que ocupó titulares la semana pasada, y fue lo que sucedió lamentablemente el 22 de mayo en San Pedro Garza García, en el evento de Movimiento Ciudadano, donde estaba el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, donde lamentablemente de la nada a estar en 40 grados con un calor insoportable, en 5 minutos cambió la historia de la campaña electoral. Se tumba el escenario por ráfagas muy fuertes y terminan lamentablemente 9 muertos y decenas de heridos. La carpa que formaba parte del escenario, la pantalla, todo cayó, y los asistentes a este evento fueron víctimas de este evento adverso y evento atípico. Hay muchas cosas que hay que discutir del tema. En el aspecto de protección civil existe una discusión, si existe una responsabilidad, si existe algo que puede haberse prevenido. Lo cierto es que sí fue un evento climático atípico, que sí fue una situación que se les fue de las manos a los organizadores, y que no tanto por el morbo que genera lamentablemente en redes sociales este evento, sino discutir un poco qué va a suceder en el futuro con ese tipo de eventos atípicos, porque definitivamente van a seguir sucediendo. Hablaba de protección civil en el evento después de recibir a los reporteros para cubrir el lamentable hecho, y hablaba de que fue, Eric Cavazos hablaba de que fue algo completamente inesperado. Pero después en las redes sociales existió una especie pues empezaron un poco las voces críticas hacia Movimiento Ciudadano a acusarlos de responsables de lo que sucedió lamentablemente, de la manera en la que se manejó el evento sin considerar lo que Conagua había pues anunciado horas antes, Carlos. Uh-huh. Así sí, que, Conagua, sí. Perdón. Los 40, o sea, imagínate que estás una tarde en San Pedro, sí. Está el calor insoportable, incluso cuando ya es noche, porque ya era sí. Tarde-noche, y que de la nada escuches truenos, escuches lluvia, o escuches la lluvia afuera de tu casa, y de la nada cambia completamente la situación de la ciudad. Postes caídos, espectaculares caídos, incluso heridos fuera del evento, porque también les agarró desprevenido. Qué situación tan terrible tenemos que estarnos exponiendo con la irresponsabilidad que sucedió en algún punto de las autoridades. Sí existió un comunicado de la Conagua, uh-huh. Sí. Horas antes del evento, y se dice que no hubo una comunicación entre las autoridades locales y las autoridades, la comunicación de Conagua. Entonces ahí hubo un teléfono descompuesto, de que si se avisó o no se avisó. Los organizadores dicen que no estuvieron avisados, pero definitivamente acabó en una tragedia, y tiene que haber de alguna manera un señalamiento para entender por qué no se avisó oportunamente, Carlos. Sí, no, o sea, pues es un hecho lamentable por donde lo veas, no solamente el hecho en sí mismo, sino las posibilidades de que se hubiera podido prevenir de alguna manera si, como ya mencionabas, no hubiera existido esta especie de teléfono descompuesto entre autoridades, y
y se hubiera cancelado antes, ¿no? O sea, si se hubiera tenido la información. Pero creo que sí es muy interesante y es importante resaltar lo que ya mencionabas acerca de que mucha gente sí lo percibió como algo que ocurrió en un instante. O sea, fueron 5 minutos de un ventarrón horrible que pues derrumba la estructura y que también, ¿no? O sea, también se tendría que hablar acerca de las condiciones de la estructura. Y es que este no fue el único evento atípico relacionado con el clima de esta semana, ¿no? Recordemos lo que pasó en este vuelo que iba de Londres a Singapur, que después de 10 horas de vuelo tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok, con varias personas heridas y una persona fallecida por ataque cardíaco, debido a una serie de turbulencias inesperadas y muy intensas que se tuvo en el aire. Y, y aunque en apariencia esto nos podría parecer como temas no relacionados o que tienen poca relación o no conectados, pues resulta ser que en realidad sí tienen un elemento en común y es el cambio climático. El cambio climático está aumentando desde hace 40 años en un 55% las turbulencias graves que sufren los aviones. Si bien gracias a la tecnología sigue siendo muy seguro viajar en ellas, en ellos, en los aviones, y se han reducido muchísimo las víctimas mortales o las víctimas graves de este tipo de eventos, sí, las turbulencias sí están aumentando por una combinación de aires que existen. Evidentemente, esta es una explicación científica mucho más compleja, pero bueno, el Claro. aire muy caliente llega como en chorro, aumenta el viento y esto genera turbulencias. Eh, por ejemplo, en el Atlántico Norte, donde por las condiciones climatológicas no deberían ocurrir, pues desde 1979 han aumentado en un 55% las turbulencias y se proyecta que las turbulencias graves por estos chorros de aire y de viento que chocan sigan creciendo en las próximas décadas hasta duplicarse o triplicarse según los efectos que tenga el cambio climático. Es decir, no solamente aquí en la Tierra pues se siente calor en algunas zonas, hay sequía o existen este tipo de eventos inesperados como el que Claro. ocurrió en San Pedro, pero también en los aires hay una serie de fenómenos que dañan y que pueden tener consecuencias. En este caso, grave, porque pues sí pudo haber ocurrido algo dentro del avión, la gente se quitó el cinturón de seguridad, no se lo colocó adecuadamente, pero sí habla acerca del tipo de previsiones y el tipo de efectos que está teniendo el cambio climático. Yo no sé si tú lo has sentido en los vuelos que has tomado últimamente. Yo sí siento más turbulencia en los vuelos. Sí. Yo Como una siento que turbulencia cada vez diferente, ¿no? Ajá. Como más de se siente pronto. más inesperada, se siente más inesperada. Y hay videos incluso en internet de personas que están paradas sacando una maleta y salen volando por las Sí. turbulencias que son repentinas. Eh, Regresando al tema en general del calor que estábamos viviendo, la UNAM dio una conferencia de prensa, de hecho, horas antes del evento lamentable en San Pedro Garza García, y Sí. hablaba de la ola de calor, de las temperaturas récords que se estaban registrando en este mes, y estaban como recopilando un poco las olas de calor que han existido en la historia desde los 2000, etcétera, pero hablaba también de el nivel que ha llegado pues a matar gente en distintos puntos del país. Se han registrado 26 defunciones a nivel nacional, 10 en Veracruz, 4 en Tabasco, 4 en San Luis Potosí, 3 en Tamaulipas, 2 en Oaxaca y 1 en Chiapas, al igual que 1 en Nuevo León. Entonces, corresponde a una letalidad, ¿no? De las ondas de Ujú. calor en distintos puntos del país y que también en distintos puntos del mundo se está registrando y que habla de lo grave que es en general para muchos aspectos de nuestra vida diaria. O sea, la sequía está afectando ciudades Sí. como Tampico, está afectando los vasos lacustres, las lagunas, como el lago de Pátzcuaro, como la laguna del Chairel en Tampico. La gente se está quedando sin agua, cada vez es más común eso, y en general existe una especie de desesperación en estas localidades que anteriormente no sufrían sequías y que no se enfrentaban a ese tipo de adversidades. Sí. Un hecho preocupante en Tampico, en mi ciudad natal, Tampico, fue lo que sucedió en la Laguna del Chairel. La Laguna del Chairel está pegado
al cinturón comercial y al área residencial del country, de donde existen muchas casas de gente de clase alta en la ciudad, y que por primera vez, o al menos así lo mencionan mis familiares, se nota la laguna seca, absolutamente seca. Videos en drones que se han subido en redes sociales y se han distribuido por WhatsApp muestran que la laguna del Chairel está seca, al igual que la laguna del Champayán en Altamira, pues en el municipio conurbado de Tampico. Eh, la laguna del Chairel, por ejemplo, perdió el 78% del volumen en un año. En un año. De acuerdo con Milenio Diario, se continúa secando y este miércoles pasado amaneció con tan solo 1,1% de la capacidad de almacenamiento. La escena es dramática, Sí. Carlos. O sea, yo que acostumbraba a ir de vacaciones a Tampico, las imágenes yo no las puedo creer y no puedo visualizarlo porque yo siempre esa laguna la he visto pues como una laguna normal y corriente, y ver esas imágenes donde está todo verde, porque imagínate la vegetación que se ve, o sea, tú ves y dirías, ay, qué bonito paisaje, está todo verde, pero no, es que es todo lo que estaba debajo de la laguna y es realmente lamentable porque es una localidad, o sea, Tampico es prácticamente una isla, está rodeada de agua de muchas maneras, está rodeada por el mar, por las lagunas, por el río Bravora, el río Pánuco, y en general es una ciudad que nunca ha estado acostumbrado a lidiar con cortes de agua como lo está viviendo ahora mismo. Definitivamente existían cortes de agua en muchos otros años para atrás, pero lo que está pasando es muy peculiar, definitivamente es muy peculiar. O sea, regresando a lo del Chairel, en 12 meses el Chairel perdió 534.8 millones de metros cúbicos de agua. Lo mismo está ocurriendo en otros lagos, como el lago de Pátzcuaro en Michoacán. Pero regresando a la zona conurbada de Tampico, en el municipio de Altamira, en la laguna del Champayán, un grupo religioso llamado La Roca realizó una congregación para rezar alrededor de la laguna, donde oraron para que llegaran lluvias para llenar este espacio lacustre. O sea, no, no, o sea, no quiero juzgar las creencias de todos, Sí, no. de todas esas personas que se juntaron en el Champayán, pero definitivamente es algo irónico porque algunos de los que asistieron a esa congregación están pidiendo que llegue un huracán. Y a eso voy, En les voy a explicar por qué es irónico. Tampico, desde hace varios años, se jacta de ser la única población del Golfo de México, o de las pocas poblaciones del Golfo de México, que esquiva los huracanes. O sea, siempre que un huracán se aproxima hacia Tampico, termina siendo esquivado. La teoría es que hay una base alienígena debajo de la ciudad, donde los alienígenas cuidan a la ciudad, limpian los ríos, limpian las lagunas y también evitan que suceda un desastre como lo sucedió con el huracán Hilda en el año 55, si no me equivoco. Y ahora Tampico está pidiendo, no digo que todo Tampico, pero algunos pobladores de la ciudad están pidiendo que llegue un huracán. Están rezando porque llegue un huracán para llenar los vados lacustres y las lagunas que están secas. O sea, es una desesperación, Carlos. O sea, de verdad, la gente está desesperada. Sí. No, y con todas las implicaciones que tendría un huracán, ¿no? O sea, sí, no. Sí, bueno, lo de los ovnis de Tampico siempre me ha parecido maravilloso. Siempre me ha parecido una gran historia acerca de que son los ovnis quienes cuidan a Tampico. Pero no, o sea, el nivel de desesperación que vive la gente, sí, está muy fuerte. Y es que no solamente es en Tampico, o sea, o en el norte, sino en realidad son en todo el país, en buena parte del mundo, y que cambian y modifican nuestras dinámicas del día al día, ¿no? O sea, tiene efectos, estamos viviendo esos efectos y los vamos a seguir viviendo. Y lo peor es que desde hace muchos años ya sabíamos que esto iba a ocurrir, y ahora lo que estamos viendo son los efectos, no diría inesperados, los efectos esperados, pero que tal vez nos llegaron mucho antes de lo que se había previsto. Y creo que la gente en general es como que ya lo sabía, pero es
o sea, el impacto sigue siendo real, ¿no? Creo que Sí. imaginártelo en una película de Hollywood o imaginártelo en un artículo o en un reportaje de National Geographic es muy distinto a vivirlo, ¿no? O sea, creo Sí. que la gente visualizaba los tornados, las tormentas y los huracanes como parte de una película o de un guión. Ujú. Y la gente que estuvo en Acapulco esa noche, cuando Sí. aterrizó Otis en la costa, se sintió en una película. Y la gente que estuvo en el escenario de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García se sintió en una película. O sea, estamos viviendo lo que en la ficción se narraba mucho tiempo y ahora lo estamos viendo en la realidad. Sí. Ay, amiga, pues ya ni llorar es bueno. O sea, de verdad No, no, ya no. ni llorar es bueno y ojalá, o sea, es que obviamente nos quejamos del calor y lo decimos así, pero detrás de ese calor hay muchas, muchas cosas y muchas decisiones que no se tomaron y muchas decisiones que nos están tomando ahora. Pero pues bueno, De acuerdo con el estudio, amiga, déjame te voy a decir unos datos que un tenemos aquí. dato, Un dato. un dato. De acuerdo al estudio Estado y Perspectivas del Cambio Climático en México, realizado por la UNAM desde 1990 y hasta el 2020, ha aumentado la duración en la de la estación cálida. El aumento en la temperatura promedio anual es mayor en el norte y en el sureste del país. Además, el porcentaje de días con altas temperaturas máximas se ha casi duplicado desde 1970. O sea, es algo que prácticamente los científicos nos dijeron, se los dije. Se los dije. Se los Se dije. los dije en repetidas ocasiones. Se los dije. Los dije. ¿Sí? Es importante, yo creo que ahora que estamos en esta situación y de lamentarnos o de estar preocupados y de decir qué vamos a hacer, yo creo que ahora a los políticos hay que exigir, o sea, ya sea en Mucho esta más. campaña electoral o en las siguientes, hay que exigirles mucho más en el aspecto climático y creo que es algo que en este país se toma muy de paso porque tenemos otros problemas más importantes como sobrevivir a la inseguridad. Pero yo creo que el tema climático tiene que ponerse en la agenda y Sí. lo más chistoso de todo es que el Partido Verde Ecologista está en la coalición que posiblemente será ganadora, pero que no le interesa en lo más mínimo, o al parecer no le interesa en lo más mínimo, el desastre climático que estamos Sí, viviendo. no. Bueno, al Partido Ecologista de México, al Partido Verde Ecologista de México lo sacaron de la coalición ecologista de partidos verdes del mundo, ¿no? Entonces creo que eso nos habla bastante de cuál es su vocación y su vocación no es el medio ambiente, es hacer negocio, ¿no? La estafa piramidal más grande de este país es el Partido Verde. Pero bueno, con esa reflexión, pues nos vamos ahora sí ya a un tema, no sé si más amable, pero sí más ameno. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos al té. Ya está listo el Contexté. Oye, pues ahora sí que esto se va a poner muy en plan, en primera mano, ventaneando, venga la alegría hoy y sale el sol, porque tremendo revuelo que se causó por el estreno el pasado viernes 24 de mayo de esta serie de Amazon Prime, ¿Quién lo mató? La cual narra en 6 episodios, hasta ahora solamente ha librado 2, la historia del asesinato de Paco Stanley, conocido conductor y comediante mexicano, el 7 de junio de 1999 al salir del charco de las ranas. En la serie le ponen el charco de los sapos, ¿no? Una cosa así, le cambian el nombre. Amiga, el lugar del gallinazo es el pericazo, güey. El perico, hazme el favor. No, bueno. Eso nota el pie. Cómo me choca que en todas las series biográficas y de este corte que se han hecho en México, según quieren ser muy valientes, muy contestatarias, muy hablamos con la verdad, y no ponen el nombre de las personas. O sea, no ponen el nombre de las personas, de los lugares, de los hechos. Bueno, pues vamos a ser valientes de que hacerlo bien. Pero bueno, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas chilangas sabemos acerca de este suceso porque cuando vas por Periférico Sur a la altura de San Jerónimo y pasas por el charco de las ranas, siempre hay el comentario de aquí me quitaron a Paco Stanley. Y pues sí, un lugar icónico. Pero
Pero aquí hicimos nuestra tarea y la vimos. Héctor, ¿qué te parecieron Vimos, estos 2 primeros episodios? vimos los 2 primeros capítulos que están disponibles en Prime Video y a ver, no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar, no sé por dónde agarrar esto. Y algo que me preocupa, hay algo que me preocupa, amiga. Me siento como Raimundo Riva Palacio en tercer grado con Claudio Sheinbaum. Me siento eh, estresado, preocupado, desencajado después de ver tremendo trabajo audiovisual. Y no lo digo en el buen sentido. De verdad, fue una de las series que menos me han gustado en el año. Yo diría que incluso en la década no me gustó absolutamente nada, nada. Y sé que la gente que hace series y que estamos dedicados a escribir guión y todo, pues es que decimos, pero no digas que no te gustó o si te gustó, explica por qué. No es que no puedo explicar, es que de verdad No te solo alcanzan las palabras para no me explicarlo. alcanzan las palabras para sujetar tremenda situación. O sea, y algo a ver, vamos a empezar por el comienzo, por el inicio. O sea, me parece que fue muy flojo y que es una serie que claramente se grabó rápido. O sea, no sé si se grabó en un Sí. mes, no sé si se grabó en 2 meses, pero ese es el nuevo esquema de las plataformas de streaming. Me parece lamentable. Eh, Me parece que incluso dentro de el trabajo que se hizo de, pues sí, de situar a la serie en esa época, en los 90s, me pareció muy, muy triste. O sea, no me pareció que lograron incluso situar a la gente dentro de esta época. Creo que fue mucho el tema de jugar con los archivos y hay gente que le gusta tener videos de archivo y a otras que no, Ujú. pero a mí me pareció que abusaron mucho del archivo y aparte tampoco hicieron una buena transición entre el archivo y lo que estaba pues La actuado y ficción. filmado en la serie, en la ficción. Eh, Creo que es una serie con un guión poco trabajado, que no tiene un desarrollo de personajes correcto, que buscaron lo amarillista, que de hecho Paul Stanley, el hijo de Paco Stanley, lo dijo con Adela Micha muchos meses atrás, que era una serie muy amarillista, que le pasaron una parte del guión y que dijo que esto va a poner mal a su papá, pero deja tú que ponga mal a Paco Stanley, pone mal a la industria audiovisual mexicana. O sea, y es Sí. de verdad, quiero ser respetuoso con las personas que trabajan en este tipo de series. Yo sé que son personas que son muy creativas, que son trabajadoras, que se parten el lomo tratando de sacar algo como esto. Está hecha la serie, no diría que es mierda, yo creo que es una serie hecha, está completa, pero lamentablemente tiene muchos hoyos Mm. narrativos, áreas de oportunidad en el tema de arte. Creo que se pusieron un poco o sea, creo que fueron muy complacientes con los actores que escogieron. Creo que Ujú. fueron esta especie del clásico de, es que este actor es guapo, este actor es famoso, este actor se lleva con este actor, este productor se lleva con este actor, que es lo que pasa siempre en la Ciudad de México y por eso nos estamos quejando constantemente del contenido audiovisual que consumimos. Pero bueno, eh, los, el papel de Mayito Besares, por el amor de Dios, o No, sea, sí es Luis muy Gerardo Méndez es un lamentable. gran actor, No. es un gran actor. ¿Por qué se expuso a eso? O sea, ¿por qué Sí. accedió? Y sé que tuvo un Sí. trabajo y que habló con Mayito Besares, creo que habló con la familia y que habló con personas involucradas en la historia, pero no, o sea, no hagan Sí, no, eso. no. Traten de respetar un poco más a la historia y a los personajes que Sí. interpretan. No se vayan con la finta de que vemos una producción y que ya todo está hecho y todo está listo. No, señores, hay que pensársela 2 veces antes de filmar. O sea, la situación que sucedió en esta serie fue que muchos de los actores son buenos actores, pero no quedan en el personaje o no se estudiaron bien el personaje porque de verdad fueron muchos que me parecieron malos y otros que me parecieron buenos, tipo el que hizo a Paco Stanley me parece que hace un buen trabajo, el Va bien, ¿eh? procurador, el que personifica a Bernardo Bati me Sí, pareció que la clásica figura policíaca, pero me parece que sí. está hasta eso bien, pero hay otras Está cosas, otros personajes que me parecieron terribles.
Es que yo ahí tengo, fíjate que a mí, o sea, está bien, pero creo que no necesariamente está interpretando a Bati, sino al cómo creemos que es un policía mexicano, ¿no? O sea, a todos Sí. los estereotipos del policía mexicano, del fiscal mexicano, ahí van, ¿no? Ahí van y detienen, pues, se las voy a spoilear, ¿no? O sea, al final del día ya pasó, ya lo mataron, o sea, ya sabemos cómo termina más o menos la historia. O sea, en esta escena donde lleva a un chofer, hacen una reconstrucción de los hechos, alguien dice, ah, no, es que él sí, y entonces actúa de inmediato, ¿no? En el estereotipo de cómo creemos que es un policía mexicano, ¿no? Eh, Luis Gerardo Méndez, o sea, gran actor, pero sí su caracterización sí es como de actor de la parodia que hacía Televisa. O sea, parece, La no, no la aplicó, jugué. amiga. Igual Belinda, o sea, están en parodia, no, no están en una interpretación, sino se siente como parodia. Y en ese momento, no sé, o sea, ahí ya todo se me colapsa porque es una historia a lo mejor seria y que podría ser fuerte y que podría, no creo que ser conmovedora, pero sí reflexionar, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre cuestiones como la justicia, el poder de los medios de comunicación, que sería una gran narrativa acerca de este caso, ¿no? De cómo lo manejó TV Azteca, que podría, o sea, eso es un eje de contenido que a mí me parece muy interesante. Suficiente, Y se van, suficiente. ajá, y se van por hacer como una parodia, ¿no? O sea, como por ver lo que tú quieres ver eh, en la cuestión del morbo, ¿no? Y no sé, o sea, a mí se me dio eso, me parece que muchos están como en parodia y no sé, eso no Amiga, me yo encanta. vi una entrevista del actor que hace a Paco Stanley y dijo, o sea, te lo juro, dijo, véanla, véanla, se van a impresionar, van a decir, wow, esta serie se hizo en México. No, amigo, pues es que No, hay una, yo no sé qué está pasando en la industria audiovisual mexicana, pero existe como este tipo de venda en los ojos de muchos creadores y de muchos sí, involucrados que piensan que la gente no tienen criterios a la hora de ver y probablemente igual mucha gente le va a encantar la serie. Probablemente nosotros somos unas mamadoras y vamos a decir que esta serie no nos parece suficientemente buena, pero definitivamente, señores, hay que ser realistas, hay que ser realistas, hay que voltear a ver el trabajo que hicimos, incluso uno, hay que ser autocrítico. O sea, la sí, serie pudo haber sido muchísimo mejor, pudo haber sido un gran éxito y no sé si lo fue, la verdad es que yo no he visto tantos comentarios sí, no, no, en las redes sociales. Están recibiendo cuestionamientos de las personas involucradas, que eso es normal, sí, pero me habla como de un trabajo hecho o sea, lo más rápido posible. O sea, lo más rápido, yo no sé si para esquivar demandas, situaciones legales o extrañamientos legales, yo no lo sé. O sea, pero definitivamente yo creo que debe de haber una discusión sobre la calidad del contenido que estamos teniendo, porque si así vamos a seguir, porque esta serie está igual de mal lograda que la de Paulette que está en sí. Netflix está Bueno, la de igual de Polet sí, ridícula. no, o sea, la de Polet sí, no, 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 o sea, con esa sí no pude. Esa sí de No, plano sí estaba, no, es que es el sí, mismo no, tono, Carlos. No sé si te das sí, cuenta que es como sí, el tono no, este de sí, parodia, sí, sí, sí. como de broma. Ajá, Señores, está hablando el posible asesinato, no, el asesinato de una gato. pequeña. O sea, el Y lo haces asesinato de en una parodia, pequeña. no, Y no, hacen parodia y luego esta también hace un asesinato. O sea, yo no entiendo si quiénes, no sé si son los mismos guionistas, no sé si son los mismos realizadores, pero me parece que necesitan salir al aire libre, irse a otras ciudades o irse con otros creadores para conocer lo que está pasando en los métodos, de las metodologías, porque de verdad hay algo que en la ecuación no da. Porque la gente está ahí, los actores sí son talentosos, los guionistas, hay guionistas muy talentosos en este país. Yo no sé qué está pasando. O sea, yo de verdad quiero ver una serie y me hubiera encantado haber dicho que me encantó cómo que quién lo mató y yo cómo lo mataste. ¿Quién lo mató? Me hubiera encantado decir pero no. que me fascinó y que es la serie del año y que va a romperla en todo el mundo y la gente se va a interesar, pero lo cierto es que va a ser una serie de, que va a llegar a tener impacto nacional
y no va a tener impacto internacional. Entonces, ¿para qué carajos hace series en plataformas internacionales? Eso es lo que yo no entiendo. Si quieren hacer una serie que no va a tener mucha inversión, como la de Gloria Trevi, o como la que neta está mal hecho en el arte y mal hecho en muchas cosas, En pues está todo. bien en una plataforma que solo sirva para este país, pero no, o sea, el potencial de este país para tener historias en todo el mundo es desperdiciado día con día, y la verdad me puedo ir una hora a hablar de esto, pero, pero sí, o sea, creo que hace falta un poco cuestionar las dinámicas que existen en las industrias audiovisuales, y sobre todo en este país, que creo que, Sí. bueno, da para más, creo que da para más. Sí. Sí, da para muchísimo más. Y además porque, no sé, el año pasado apenas se estrenó este documental de Sí, VIX, el show. No, ese no sé qué te pareció. A mí, pues me pareció un documental no excelentemente logrado, pero creo que al menos tenía una narrativa interesante. Sí logró combinar varias voces, o sea, el hecho de que estuviera lo mismo Cuauhtémoc Cárdenas que Salinas Pliego y que Mario y Paola Durante. O sea, creo que sin construir una narrativa a priori, o sea, sí transmite un mensaje la complejidad del caso al involucrar a varios actores, a varios, bueno, no actores, bueno, varios participantes de este suceso. Entonces como que eso sí elevaba un poquito la vara acerca de lo que puedes contar en una historia que sí. ya recientemente la contaron desde una parte pues, más periodística. Documental, completamente Sí, documental. Diego Enrique Osorno es definitivamente uno de los mejores realizadores documentales de este país. Yo creo que fue un gran trabajo. Yo creo que es el mejor documental mexicano en plataformas en este ok. año, digo el año pasado, perdón. Ujú, Y eso sí es hacer un documental, eso sí es hacer un recuento de los hechos, ¿no? Y que yo ujú. sé, es ficción y el otro es documental, yo lo sé, pero aún así es un trabajo audiovisual y es una serie, también es una serie. Sí, es una serie Entonces yo creo documental. que Ujú. habría que ver quiénes son los que están involucrados en este proyecto y cuestionar un poco más la toma de decisiones en este tipo de producciones, amiga. Pero Sí, bueno, hay que irnos de buen humor. Hay que hay que irnos de buen irnos. humor porque ya, o sea, ya son tres corajes distintos que tuvimos Sí. en este programa. Y bueno, o sea, es que ni siquiera sé si es buen humor esto, o sea, porque la serie evidentemente generó reacciones entre pues, sus dos principales protagonistas, que es Mario Besares y Paola Durante, o sea, quienes estuvieron en prisión por este caso y arremetieron contra la producción. Sí. Y creo que con justa razón más con Mario, viendo la calidad del personaje que lo interpreta, ¿no? O sea, yo también, si mi personaje parece como de la parodia de Televisa, yo sí arremetería. Yo demando, Y yo sí, demando. yo demando no por difamación, no, no, por eso, porque, oye, no, 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 hombre, no, o sea, no, no, Y no, bueno. y es que Luis Gerardo está guapo, o sea, le hizo un favor físicamente, No, pero, o sea, sí le hizo un pero aún favor, así, pero no la friegues, no, no la la verdad. friegues. Eh, y pues ya entonces arremetieron en contra de esto y Mario dijo que de ser necesario no solamente va a demandar a la producción y a la plataforma, sino también al elenco, A que los actores, amiga, ahí que van a va a estar demandar a los actores, que Belinda, prepárate. Belinda, prepárate, porque se va a ya con arremeter en tu los pedos contra. legales, ¿eh? No va a ser el único. Sí, y ya, y hasta ahora en eso van, y sí, o sea, se sabe que tanto el documental como esta serie no tuvieron para nada la aprobación de la familia de Paco, eh, pero pues al menos en el documental sí se mostraron las voces de Mario y Paola, ¿no? Que al final pues sí fueron las personas más trastocadas por este hecho, ¿no? Quienes estuvieron en prisión. Así es, amiga. Pues ¿te parece si ya cerramos este segundo episodio de Radio Contexto? Ya tuvimos Me los tres parece justo y puntos. necesario, porque si Ya no, mira, tenemos- nos seguimos con corajes. Espero que ya las personas que nos están escuchando ya tuvieron el contexto al menos de algunos temas importantes. Y pues ya nos vamos hasta la Ajá. próxima semana, al lunes a las 7 de la mañana, Ciudad de México. Vamos a estrenar otra vez otro episodio de Radio Contexto con un especial
de la jornada electoral del 2 de junio. Prepárense. O sea, aquí una calidad de información que ni Fuerza Informativa Azteca tiene. O sea, se los garantizamos desde ahora. Nos vamos a varios puntos del país, vamos a ver lo que sucedió, el chisme, les prometemos un episodio largo pero muy conciso. No va a haber secciones, va a ser un solo episodio, sin secciones, directo con los temas que sucedieron a lo largo del 2 de junio de 2024. Así que vamos a recordarles los horarios. Estrenamos todos los lunes en plataformas de podcast, en Spotify y Apple Podcast a las 7 de la mañana Ciudad de México, 6 en Tijuana y 8 en Cancún. Y 5 horas después en YouTube también nos pueden ver por si son de las personas que les gusta pues, mirarnos, ¿no? También es válido. Nos pueden ver. Les hacemos ese favor de que nos vean en esos momentos. Y pues nada, Héctor, muchas gracias. Saludos hasta Guadalajara y saludos a donde sea que nos estén escuchando en este momento. Hasta luego, amigas. Adiós.